El millonario se queda impactado al ver a un mendigo negro cuidando a su hija sorda en la calle. La escena era de película, pero más oscura y real de lo que nadie esperaba. Fernando, un empresario que lo tenía todo, dinero, poder, respeto, caminaba con su hija Isadora por una transitada avenida cuando de repente la luz de la ciudad pareció apagarse ante sus ojos. Frente a ellos, en un rincón polvoriento, algo llamó su atención. Un hombre cubierto de harapos, con la piel negra embarrada de suciedad, se arrodillaba con cuidado mientras hablaba con Isadora, pero no con palabras, sino con manos que se movían con una delicadeza inesperada. Fernando sintió un escalofrío que le atravesó el pecho. ¿Qué demonios hace este tipo con mi hija?, pensó. La garganta le apretó y sus manos comenzaron a temblar. La multitud alrededor parecía ni enterarse, como siempre, indiferente a ese mundo invisible. Pero él no podía sacarse la imagen de la cabeza. El hombre al que la mugre no le quita. Isadora, que nunca había encontrado en muchos ojos la calidez que poseía ese niño, le sonreía tímida. Sus dedos trazaban signos, una conversación silenciosa que Fernando no entendía, pero que le doblaba el alma. El hombre, Caïc, supieron luego su nombre, no tenía más que esa calle rota como hogar y una abuela enferma que nadie ayudaba. Pero allí estaba, protegiendo a la niña con una fuerza que desarmaba el orgullo y despertaba un miedo atroz en Fernando. La ciudad rugía detrás de ellos. Claxones, gritos, pasos acelerados. Pero en ese instante, la realidad parecía detenerse, y Fernando se encontró dividido, atrapado en un abismo que odiaba reconocer. ¿Cómo explicarle a su mente de empresario rígido que esa relación era real? Que Caïc era el guardián de su hija en un mundo que él creía peligroso y sucio. Alrededor, algunas miradas se posaron, cuchicheos entre extrañeza y desprecio. ¿Esa niña a su lado? ¿Un mendigo? Una persona murmuró: «No sabe dónde se está metiendo». Fernando sintió el puño de sus prejuicios apretarse, listo para actuar, para alejar esa amenaza que creía imparable. Pero detrás del miedo había algo más, una chispa de asombro, casi de esperanza. ¿Podría este encuentro cambiarlo o destruirlo todo? La duda mordía su conciencia. No había hecho más que comenzar. Y justo cuando parecía que Caïc y Isadora tejían un lazo imbatible, una sombra nueva emergía. Un hombre llamado Gerson, con voz áspera y mirada implacable, reclamaba lo que creía suyo: Caïc, su hijo. Fernando vio cómo el destino de todos ellos empezó a temblar como un hilo al viento. En ese choque brutal de mundos, ¿qué valdría más? ¿El poder del dinero o el lenguaje silencioso del amor? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar.
La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Fernando observaba a Gerson, ese hombre que parecía tener el poder de desatar un caos incontrolable. La atmósfera se volvía densa a medida que Gerson avanzaba. Sus ojos eran ondas de furia y desesperación. Fernando sentía su corazón latir más rápido, como si estuviera a punto de estallar. ¿Quién era este tipo? ¿Por qué Kike no se movía? Pensó apretando los dientes. ¡Kike! Gerson gritó y todos en la calle se volvieron a mirar. ¡Eres un traidor! ¡Déjala! ¡No te pertenece! ¡Eres un mendigo! ¡No tienes derecho a jugar con su vida! La gente murmuraba. Las miradas entre ellos eran de juicio, de indignación. Fernando se retiró un paso, su instinto paternal chocando con el desconcierto. ¿Cómo podría un hombre tan alejado de su mundo tener tanto poder sobre su hija? Pero en el instante que menos lo esperaba, Isadora tomó la mano de Kike. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Era más que una conexión. Era un grito silencioso de resistencia. Fernando sintió un nudo en la garganta. Era posible que su hija, quien siempre había sido tan frágil y protegida, hubiese encontrado fortaleza en la debilidad de otro. Esa imagen empezó a desmoronarlo, a cuestionar todo lo que había construido. Gerson, viendo la unión entre Isadora y Kike, se tornó aún más violento. «Escucha, niña. Este hombre es un inútil. Él no puede protegerte. Yo soy tu padre». Las palabras podían haber salido como dagas, pero llegó un sonido perturbador que ahogó su grito. Un disparo. El eco del balazo retumbó en la calle como un tambor de guerra. El clamor de la multitud se convirtió en un grito de horror. Fernando sintió que el tiempo se detenía. El aire se volvió pesado, gélido. Kike se llevó la mano al pecho. Su expresión cambió de sorpresa a dolor. ¡No!, gritó Fernando, como si esa palabra pudiera detener el tiempo. Pero Kike cayó de rodillas. El suelo gris se empapaba rápidamente de un rojo intenso. Los murmullos de la multitud se mezclaban con el llanto de Isadora. El ruido se volvía difuso. Todo a su alrededor desapareció. La única verdad era el hombre en el suelo. «¡Palma! ¡Llama a la ambulancia!», gritaba alguien, pero las órdenes se perdían entre el caos. Fernando sintió que se le escapaba el aliento. La figura de su hija y la de Kike se convertían en sombras. Jason había desaparecido en el tumulto, y el hombre que había sido un mero mendigo ahora era el héroe caído. Los rostros de la multitud se tornaron tan familiares y extraños al mismo tiempo. La ira, la compasión, el asombro se mezclaban en un torbellino emocional. Con rapidez, Fernando se arrodilló junto a Kike, tratando de entender lo que estaba sucediendo, gritando incoherencias, pero en su corazón una verdad oscura empezaba a florecer. ¿Y si Kike no era solo un mendigo? ¿Y si había más en su historia? ¿Una conexión que iba más allá de lo que él podía imaginar? En ese instante insostenible, el dolor de Fernando se doblaba sobre sí mismo. Su mundo de dinero y poder se desmoronaba en 1000 pedazos. ¿Quién era realmente Kike?, se preguntó, pero aún había un secreto más oscuro acechando en la sombra de su interior. Mientras el ruido aumentaba y la ambulancia se acercaba, una pregunta se quedó flotando en el aire. ¿Cuánto más estaba dispuesto a perder antes de encontrar la verdad? Las sirenas de la ambulancia resonaban,
Pero el tiempo parecía haberse detenido. En ese momento de caos, una sombra se cernía sobre ellos, una figura que emergió de la multitud. Era una mujer de mirada intensa y ojos oscuros que chisporroteaban como brasas. Su presencia era inconfundible. «Gerson», gritó, y la multitud se partió para hacerle paso. Era Clara, la madre de Kaik. Todos sabían quién era. Ella había sido un nombre prohibido, un eco de un pasado que muchos preferían olvidar. La mujer había huido hace años, una historia de traición y secretos ocultos, pero ahora parecía casi fantasmal. «¿Qué haces aquí?», gritó Gerson, casi temblando. Su rostro se tornó un lienzo de pánico. «Lárgate de aquí. No lo entiendes. Él es mío». La tensión escalaba al extremo. Fernando se dio cuenta de que el aire se volvía denso, pesado. Los murmullos entre la multitud eran como un eco lejano, y su mente trataba de descifrar la confusión. Clara ignoró a Gerson y se arrodilló junto a Kaik, tocando su rostro con manos temblorosas. «Hijo, por favor». Sus palabras eran suaves, casi un susurro. «Perdóname, no quería que esto pasara». A medida que hablaba, una lágrima surcaba su rostro, y Fernando se sorprendió al ver que Kaik, en su agonía, sonreía débilmente. «Te encontré», murmuró con un aliento entrecortado. «Siempre supe que volverías». Pero lo que había dicho dejó a todos en shock. Como un clavo en el corazón de Gerson, la revelación atravesó a la multitud. Kaik era el hijo de Clara, el niño que ella había dejado atrás por circunstancias que nadie conocía. Fernando sintió que sus manos temblaban. Ahora, el mendigo que había considerado una amenaza estaba vinculado a una mujer que había... «No tienes ningún derecho. Te deshiciste de él». La gente a su alrededor presenció el choque entre el desamparo y la ira. Los murmullos del entorno aumentaban, como si la tensión fuera un hilo que amenazaba con romperse. Isadora, temblorosa, se mantuvo aferrada a la mano de Kaik. En esos momentos, su pequeño gesto de apoyo se convirtió en el núcleo de toda esta tormenta. Fernando sintió que algo en su interior crujía. La fuerza que emanaba de su hija, de esa conexión rara y pura, era un recordatorio de lo que realmente importaba. «¿Por qué nadie me contó esto?», se preguntaba, pensando en su vida de business, en su trabajo, en lo esencial que había estado ignorando. La vida no era solo poder y dinero, era amor, lazos. Y la humanidad que se encontraba en los lugares más inesperados. A medida que la ambulancia se acercaba y la multitud se aglutinaba, un nuevo grito rompió el aire. ¡Cuidado! Un grupo de hombres irrumpió en la escena. Algunos llevaban chaquetas de cuero y miradas de enfado. Eran amigos de Gerson, dispuestos a hacer lo que fuera necesario para protegerlo. La tensión volvió a escalar de nuevo, y Fernando sintió que el pánico drenaba su sangre. Kaik seguía en el suelo, Clara le sostenía la cabeza. Su vida se deslizaba entre los dedos. «¡Déjenlo!», gritó Clara. Su voz temblaba, resonando con la urgencia. Pero la multitud ya sabía que todo estaba a punto de estallar. El mundo que creían conocer estaba al borde de desmoronarse, y la conexión entre Kaik e Isadora ahora se veía como una luz en la oscuridad. Fernando comprendió que debía optar entre su antiguo camino de poder o el súbito tirón del amor y la lealtad hacia su hija y Kaik. La verdad que había colocado bajo llave comenzaba a tambalearse, y Fernando se sintió como un hombre que en un instante había perdido la brújula que guiaba su vida.
La ambulancia llegó y el tiempo se detuvo otra vez. El destino de ellos pendía de un hilo, y la pregunta latente represada en el aire se dejó caer como un ladrillo. ¿Qué haría Fernando ahora? El caos se apoderó de la escena, mientras la ambulancia finalmente se detenía. Luces intermitentes lanzando destellos rojos y azules sobre los rostros pálidos de los presentes. Fernando, arrodillado junto a Kaik, sintió que el corazón le retumbaba en el pecho. El aliento del mundo se congeló y en un instante toda la atención se centró en ese hombre herido, desangrándose en la calle. Pero justo cuando la paramédica se agachaba para atender a Kaik, un grito desgarrador perforó la tensión. ¡Espera! Era Clara, la madre de Kaik, que de repente estaba en el centro de todo. Sus ojos estaban llenos de un pánico visceral. ¡No! ¡No puedo dejar que lo lleven! ¡Él es mi hijo! Las palabras le sonaron en el aire, sorprendiendo a todos. Fernando sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quería decir? La multitud se sumió en un murmullo descendente. Fernando se giró, con la mente abrumada, intentando entender la magnitud de lo que Clara acababa de decir. Gerson, que se había mantenido al margen, se lanzó hacia ella, su rostro retorcido por la furia. ¡Cierra la boca, traidora! ¡Tú lo abandonaste! No tienes derecho a decidir por él ahora. Esperen, ¿qué? Fernando apenas podía sostener la lógica de la situación. Clara, la madre de Kaik, la figura que muchos parecían haber olvidado, también tenía un lugar en esta historia. Mientras la rabia y la confusión atravesaban el aire, Clara giró su mirada hacia Gerson. Él vale más que tus palabras vacías. Nunca debí haberte dejado cerca de él. Es solo un niño. Las sirenas resonaban y un nuevo grupo de hombres con chaquetas se acercó. Todo se volvió un torbellino. «Enséñale respeto, Gerson», gritó una voz entre la multitud. Pero Gerson no cedía. Se tornó hacia Fernando como un animal acorralado. «¿Qué vas a hacer? Este hombre es un mendigo, un inútil. No puede ser el padre de nadie». De repente, todo se oscureció cuando la puerta de la ambulancia se abrió, dejando a un paramédico con un rostro pálido asomándose. ¿Alguien tiene una identificación? La pregunta cortó la tensión como un cuchillo. Fernando sintió que el aire se le escapaba. ¿Identificación? ¿Por qué? De repente, las miradas se dirigieron a Kaik. «Él no tiene», murmuró Clara, y el puño de Gerson se apretó. Fue entonces cuando el paramédico, con la voz grave, dijo: «Necesitamos sangre. Está perdiendo mucha. Pero necesitaríamos saber si hay algún pariente cerca». El tiempo se detuviera. Fernando sintió un nudo en la garganta. ¿Había alguna posibilidad de que pudiera ayudar? Empezó a abrir la boca, pero fue Clara quien actuó primero. «¡Yo puedo dar sangre!», gritó, mirando feroz a Gerson. Al instante las miradas se volcaron a ella, pero en su rabia Gerson no se detuvo. «No lo harás, Clara. No puedes hacer esto. No tienes derecho». Su voz se deslizó entre la indignación. La atmósfera se volvió densa. Fernando miró a Isadora, que aunque pequeña, sostenía la mano de Kaik con una fuerza que desmentía su fragilidad. Justo cuando el caos alcanzaba un clímax, un grito desgarrador resonó de nuevo. «Ahora, por favor, sin más peleas.
Fue Isadora, su voz clara, cada palabra cargada con un peso que parecía apagar las cosas. Entonces un sonido aterrador cortó la escena. Un disparo. Todo se tornó en silencio absoluto. Los rostros se congelaron, miradas llenas de horror. Fernando giró la cabeza y vio a Gerson con una pistola ahora en su mano. El humo aún ascendía de la cañón. El grito que había brotado de Isadora se sumió en un eco largo y doloroso. El horror se apoderó de Fernando. Kaik, que yacía en el suelo, estaba ahora atrapado entre el dolor y la inminente desesperación. Gerson, con el rostro enrojecido, se volvió finalmente hacia Fernando. ¿Estás listo para perder todo lo que amas? Mientras todo se desmoronaba, Fernando sintió que el mundo que había construido, su poder, su dinero, su identidad, se deshilachaba en un instante. ¿Qué había ocurrido? Clara, Gerson, el vínculo con Kaik, y ahí estaba Isadora, un hilo de esperanza en medio de la tormenta. ¿Iba a arriesgar todo nuevamente? Mientras la confusión reinaba, una idea casi ridícula brotó en su mente. ¿Y si todo esto era un elaborado plan? ¿Un juego de poder que nunca vio venir? La pregunta retumbó en su interior, dejando un eco de incertidumbre que comenzaba a eclipsar su razón. La vida de Kaik pendía de un hilo, y Fernando debía decidir. Pero, ¿cuál era el precio de elegir? La atmósfera estaba tensa, cargada de incertidumbre. Fernando respiró hondo, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. La pistola en la mano de Gerson parecía una amenaza mortal. Todo su cuerpo temblaba. No sabía si debía proteger a Isadora o intervenir. Isadora, aún aferrada a la mano de Kaik, era un bulto pequeño en un mundo gigantesco de hostilidad. «Isadora, aléjate de él», gritó Fernando, mientras su mente intentaba calcular la distancia entre él y el peligro. Pero ella no movía un dedo. Algo en sus ojos brillaba, como si supiera que había más en juego que solo su protección. Entre el caos, un sutil eco de silencio llenaba el espacio. «¡Fernando! ¿Qué harás?». La voz de Clara lo sacó de su trance. Ella estaba temblando, pero su mirada reflejaba una determinación feroz. «Debemos ponerlo a salvo. Su vida depende de nosotros». El disparo resonó y el tiempo se detuvo, como una película en pausa. Fernando sintió un frío helar sus venas, incluso ante la posibilidad de que todo pudiera terminar allí mismo. Pero fue entonces, en ese mismo instante, cuando una figura apareció repentinamente detrás de Gerson. Era un hombre más robusto, vestido con una chaqueta de cuero. Con una ráfaga de furia, tomó a Gerson por el hombro y lo giró abruptamente. «¡Suéltalo, Gerson!», gritó el recién llegado, cuya voz resonaba con un autoritarismo que rompió la tensión del aire. En un abrir y cerrar de ojos, el arma de Gerson cayó al suelo. Fernando apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. «¿Quién es este tipo?». Gerson miró con angustia al nuevo intruso. «¿Qué haces aquí?». La confusión se mezclaba con el alivio. La tensión ya no se sostenía como antes. «Soy quien debería haber estado aquí desde el comienzo». La voz del hombre era grave, imponente. «Soy su hermano, Gerson. Kaik es mi hermano también». El aire se volvió pesado con el asombro general. Fernando sintió que su mente se tambaleaba. ¿Su hermano? ¿Qué está diciendo? Cada palabra del extraño amplificaba su confusión y miedo.
La conexión revelada parecía imposible. Pero el dolor en los ojos de Clara decía lo contrario. «Eres un monstruo», dijo Clara alzando la voz. Sus lágrimas brillaban. «Lo abandonaste también. Él es un niño». La acusación era rabiosa y directa. Gerson, visiblemente afectado por la revelación, daba pasos hacia atrás tambaleándose. «No, siempre estuviste en mi camino. No puedes arruinarlo todo otra vez». Las palabras del hermano resonaban en el aire. Las sombras del pasado empezaban a desnudarse ante la mirada incrédula de Fernando. «¿Qué dices?», insistió el desconocido, tratando de encontrar respuestas en los ojos de Gerson. «Tú sabías que él estaba aquí. Siempre estuviste demasiado ocupado con tu propia vida». Las emociones estallaban como fuegos artificiales en la multitud. Los murmullos se intensificaron, comentando sobre lo inesperado que era todo. Fernando no sabía hacia dónde dirigir su atención. Mientras el caos fluía como un torrente, sintió que su pecho se apretaba. ¿Podría realmente ser cierto?, se preguntó. La conexión entre Kaik y este hombre extrañamente allegado parecía flotar en el aire, inesperada. «Kaik, tú no lo entiendes. No puedes elegir a quién proteger ahora», Gerson gritaba. Su voz se perdía en la tormenta de emociones. «Eres un traidor para nuestra familia». Pero esa palabra, familia, resonaba como un eco en el corazón de Fernando, llenando el espacio con una nueva tensión. En aquel momento, algo estalló en el horizonte. Una ambulancia había llegado y 3 hombres bajaron, vestidos de blanco, listos para actuar. Pero entonces, un giro inesperado alteró la escena. Un grupo de personas apareció de detrás de un callejón, con caras familiares para Fernando. Eran antiguos socios de su empresa, conocidos que tenían cuentas pendientes con él. «Fernando, lárgate de aquí. Esto no es tu pelea», uno de ellos gritó. La confusión se tornó en caos. Con la multitud agachándose, Fernando sintió que el tiempo se deslizaba. ¿Cómo habían llegado hasta aquí? ¿Y por qué todo parecía estar conectándose de una forma tan peligrosa? Las palabras de Gerson, la revelación del hermano, el amor inquebrantable de Isadora y el peso de las sombras que acechaban invadiendo la escena. Así fue como la oscura naturaleza de los secretos se apoderó de todo. La vida de Kaik, la conexión con Clara, el deseo de Gerson. Las verdades se entrelazaban como un hilo enredado. Un estruendo sacudió la escena y Fernando sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Todo estaba a punto de desmoronarse. «¡Es mi familia también!», exclamó Fernando inesperadamente, lo que causó miradas de sorpresa. Sus propios sentimientos se entrelazaban en un torbellino de lealtades en conflicto. El tiempo se detuvo una vez más, mientras los ojos de todos se volvían hacia él, esperando respuestas que ni él podía proporcionar. ¿Qué significaba ser familia en este contexto? ¿Y cómo podía enfrentar la verdad que se acercaba a pasos agigantados? El aire parecía pesado, como si el tiempo mismo estuviera luchando por avanzar. Fernando miró a Isadora, sus ojos fijos en los de Kaik. En un instante, mientras la tensión alcanzaba su cúspide y la multitud contenía la respiración, las palabras «es mi familia también» apenas habían salido de su boca cuando un grito desgarrado «¡No!» fue la exclamación de Isadora. El pistón en la pistola se había disparado. Todo sucedió en un parpadeo, un estallido, como el trueno que precede a una tormenta. A Fernando le pareció que el tiempo se había congelado en ese momento. Gerson, que apenas unos segundos atrás
parecía un hombre acorralado y sin escape, ahora lucía sorprendido. Su expresión, la de alguien que había sido golpeado en la cara. La multitud retrocedió por instinto. Un mar de cuerpos moviéndose hacia atrás, como si un tsunami estuviera a punto de desatarse. ¡Cuidado!, gritó Clara. Pero fue demasiado tarde. El disparo no impactó a Kaik, sino a un hombre en la parte trasera de la multitud, un conocido de Fernando. Los murmullos se transformaron en gritos de horror, y el caos se desató como polvo ante el viento. La figura cayó al suelo, y el sonido del cuerpo golpeando el pavimento fue sepulcral. ¿Qué has hecho, Gerson? Clara se giró, el horror ya cocido en su voz. Fernando vio cómo Gerson, paralizado por la culpa y la ira, se enfrentaba a la realidad de lo que había desatado. La gente se apresuró a apartarse. Miradas de desdén y miedo se cruzaron por todas partes. Ahora, con el hombre yaciendo inerte en el suelo, Fernando se sintió arrastrado hacia un abismo de confusión y dolor. Había sangre, más sangre de la que jamás hubiera imaginado ver en un callejón que alguna vez le resultó tan distante. Era real y cruda. La ambulancia ya había llegado. Sonaban las sirenas, pero no podría mantenerse al margen en un momento como ese. El destino, con su siniestra danza, había decidido que la vida de cada uno de ellos estaba entrelazada de una forma que jamás podrían haber previsto. Gerson, al ver la escena, se volvió frenético. «¡Voy a arreglar esto! ¡No pueden hacerme nada a mí!» Su rostro se tornó rojo, mientras la mirada de Clara lo atravesaba con un rayo de rencor. La multitud se convirtió en un mar de murmullos y chismes. La desesperación se volvió palpable. Un aire electrificado que hacía que los corazones palpitantes retumbaran con fuerza. «¡Miente! ¡Tú lo hiciste!», gritó Clara señalando a Gerson con un dedo tembloroso. «Esto fue un accidente». Pero las palabras de Clara se perdieron en el ruido colectivo. Fernando observaba en silencio, sus pensamientos corriendo como locos. En el fondo, sintió que todo lo que había considerado importante estaba desmoronándose, revelando verdades ocultas que nunca había imaginado. ¿Qué más estás ocultando, Gerson? Fernando no pudo evitar preguntar. Su voz, abierta y cargada con un eco que amenazaba con poner en jaque cada concepción que tenía sobre sí mismo. Aquel hombre, una figura tan rabiosa, había hecho más que un simple acto de locura. Había buscado venganza, destapando una red de conexiones entre ellos que dejaron a todos atónitos. Fue entonces cuando Kaik, con un esfuerzo que parecía desafiar la gravedad, se levantó por sí mismo. Las heridas no solo eran físicas, eran profundas, y si bien su piel podría curarse, su corazón tenía otros planos. Miró a Fernando con una intensidad que lo dejó sin aliento. «¡Espera!», exclamó Kaik, levantando su mano ensangrentada. «Él no es quien piensan que es». La revelación cayó sobre el grupo como una bomba. Gerson se quedó congelado como un animal acorralado ante la verdad que venía. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, confiado, la desesperación tintando su voz. «Él», Kaik comenzó, su aliento entrecortado, pero antes de que pudiera continuar, una sombra se proyectó entre ellos. Era una mujer, emergiendo de la multitud, la mirada tan feroz como la de Clara, pero familiar. «¿Por qué no se enteran de la verdad de una vez?», dijo, su voz caminando sobre el silencio antes de explotar en gritos que dejaron a todos boquiabiertos. «Soy su madre. Yo no lo abandoné.
La afirmación impactó como un rayón en un espejo. Gritos entre la multitud, miradas de incredulidad y hasta risa nerviosa se mezclaron en el aire. Clara se volvió hacia la mujer con furia y confusión. ¿Qué? ¿Cómo puedes estar aquí? Gritó su voz temblando por la incredulidad. El tiempo parecía detenerse de nuevo. Fernando sintió su corazón detenerse, pero las palabras de esa mujer rompieron la mala administración de la situación. El caos envolvía a todos. Un torbellino de emociones completamente opuestas. Todo es un engaño, todo, admitió. Gerson no es quien dice ser. Y lo que pasó aquí hoy no fue un accidente. That's it, pensó Fernando, sintiendo que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. La verdad se tambaleaba entre cruel y desconcertante. Y mientras todo se desmoronaba, una pregunta vibraba en el aire. ¿Qué más habrían ocultado todos ellos? El aire estaba cargado de tensión. Todos los ojos se volvían hacia la mujer que había irrumpido en la escena. Su presencia era tan imponente que el murmullo entre la multitud se detuvo por un instante. Clara, al escuchar las palabras de la desconocida, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué? ¿Cómo puede ser su madre? La incredulidad inundaba su voz, mientras su corazón palpitaba descontrolado. La mujer, con ojos brillantes, miró fijamente a Clara. «No puedo creer que hayas vuelto a aparecer», gritó con rabia contenida. «Lo dejaste, lo olvidaste, y ahora pretendes que él no era importante para ti». Cada palabra le daba más fuerza, más energía, como si el aire lo hiciera posible. Gerson, atrapado en su propia confusión, tartamudeaba detrás de ella. «¿Tú también dejas un rastro de dolor?», él bramaba, impotente, sin saber cómo lidiar con la revelación. «¿Piensas que puedes llevarte a Kaik así, sin más? No puedes jugar con su vida». Fernando, atormentado, miraba a la mujer, intentando conectar los puntos. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Quién era realmente? ¿Por qué la vida de Kaik parecía entrelazada con la de ellos? La historia se complicaba, como un hilo desenredaba sin remedio. La culpa y la venganza danzaban en el aire. ¡Silencio! La voz de la mujer atravesaba el tumulto y se alzaba por encima de los murmullos. «No soy solo la madre de Kaik, soy su madre biológica». La revelación era un trueno en el silencio. Fernando sintió que el mundo se detenía. La multitud contenía la respiración, mientras el peso de sus palabras caía como una sombra densa. ¿Qué quería decir con eso? En un instante, el rostro de Gerson se tornó pálido. «No, no puede ser». Su voz tembló y la rabia en él se convirtió en miedo palpable. «¿Cómo te atreves a venir aquí y arruinarlo todo? ¡Tú! Tú fuiste la que lo dejaste en el pasado». «Lo dejé porque no tenía otra opción», ella exclamó, sus ojos llenos de una tristeza profunda. No sabía en qué lugar estaba, pero siempre supe que lo había perdido. Y ahora veo frente a mí el mismo ciclo de dolor. ¿Y tú decidiste regresar como si nada?», Clara replicó, sus palabras cortantes como cuchillos afilados. Estaba furiosa, pero también confundida. Un nudo se formaba en su pecho, mientras la tensión subía. Fernando no sabía quién estaba inmerso en el error o en la verdad, pero todo giro se volvía un juego peligroso. De repente, un grito resonó entre la multitud. «¡Alguien ha sido herido!». La atmósfera cambió, se volvió bravía. Fernando sintió la mirada de la gente, la presión de la angustia. En la retórica de la verdad había otro dolor presente.
Su ojo se desvió y vio a un hombre en el suelo. Los murmullos se intensificaron. ¡Es uno de ellos! El hombre estaba muerto. No pudo evitar volver la vista al caos que reinaba, y repentinamente pensó que lo peor estaba por llegar. Las sirenas de la ambulancia, ahora gritando, parecían distantes y, sin embargo, alarmantes. Gerson balbuceó. ¿Cómo puede haber sangre de nuevo? No puede ser por mi culpa. Él sabía que esto no sería fácil. El temor se apoderó de su mente. Clara lo miró como si fuera un extraño. El juego había cambiado y las piezas de este rompecabezas comenzaron a caer de su lugar. «No es solo tu culpa», gritó Kaik, levantándose con más fuerza de la que había demostrado antes. «Nosotros, todos nosotros, somos parte de esto. Las decisiones que hemos tomado han generado un efecto dominó que no podemos controlar». Fernando sentía que el control se le escapaba. Un hilo de esperanza se había precipitado al abismo. Kite, con sus ojos ardientes, miró a cada uno y su voz resonó con fuerza. «Lo que ha quedado oculto puede destruirnos, pero también puede unirnos. Solo necesitamos afrontar la verdad». Nada podía cambiar la naturaleza de lo que había ocurrido, pero mientras el pánico crecía, se preguntó: ¿será posible que esta realidad construida de secretos también pueda ser nuestra redención? La multitud estaba al borde. Todo pasaba demasiado rápido. Una voz sorprendida al fondo gritó, y la conexión creada se perdía entre ácidos murmullos de condena y de esperanza. ¿Lograrían enfrentarse a este destino que todos parecían temer? Las palabras de Kaik flotaban en el aire, llenas de un dolor palpable que resonaba en el corazón de todos. La multitud observaba incrédula, mientras la tensión crecía como una tormenta a punto de estallar. «No podemos huir de lo que somos», exclamó otra voz, potente y dura. Era un hombre alto, con cicatrices de viejas batallas visibles en su rostro. Su mirada ardía con una intensidad irrevocable. «Tú, Gerson, no eres solo un hermano, eres su verdugo». Gerson se tambaleó, sus ojos parpadeando con incredulidad. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, pero el hombre no le dio tregua. «Lo que le hiciste a Kaik, lo que le hiciste a tu familia, no eres más que un cobarde. Te has escondido detrás de tu poder y tu rabia». El rostro de Gerson se desencajó, la rabia haciendo mella en su expresión, mientras cada palabra parecía perforar su arrogancia. El hombre continuó: «No fuiste su protector, fuiste su carcelero». Esos gritos resonaron entre la multitud, y una oleada de murmullos se desató. «¿Qué ha pasado en esta familia?», preguntó alguien desde la multitud, su voz temblorosa. «¿Qué secretos han escondido todos?». Fernando sentía que su corazón latía con fuerza, cada pregunta resonando con nuevas posibilidades. Pero en medio de la revelación, la realidad dio otro giro repentino. Un ruido ensordecedor cortó el aire, y de repente, una figura marrón apareció en la esquina de la calle. Era un coche oscuro, posiblemente el vehículo de un viejo socio de Fernando. En un abrir y cerrar de ojos, el vehículo deslizó sus puertas traseras y un grupo de hombres con armas salió disparado. La mocha de peligro inundando la atmósfera. «¡Es una trampa!», gritó uno de ellos. El rostro de Fernando se puso pálido al reconocer a aquellos hombres. Eran ex socios, aquellos que habían jurado vengarse por viejas traiciones. El caos se desataba, todos al suelo. Aulló alguien desde la multitud. Las voces de pánico fueron sustituidas por un grito desesperado. Las balas comenzaron a volar
y de inmediato el caos se apoderó de la escena. La multitud se dispersó, gritos resonando mientras Fernando protegía a Isadora, presionándola contra el suelo. Kayk, en un momento de claridad, empujó a su madre hacia un lado, haciendo que cayera en el pavimento. «¡Aléjate de ella!», gritó, mientras el estruendo se intensificaba. Las balas tumbaban por encima de ellos, y un eco de terror se apoderó del aire. Pero en ese frenesí, Clara, levantándose del suelo, miró a Gerson con ojos que ardían en furia. «¡Lárgate! Ya no eres un hombre, eres un monstruo». La rabia en su voz congeló a Gerson en su sitio, y en ese instante una revelación más recorrió la atmósfera. «¿Por qué no lo dijiste antes? Pike no es solo tu hijo, también es el mío». Las palabras de Clara flotaron pesadamente en el aire, como un denso manto. Gerson, incapaz de procesar la magnitud de lo que se le revelaba, sintió que su mundo se desmoronaba. «No, no puede ser. Eres una mentirosa», tartamudeó, mientras sus ojos se abrían en horror. Fernando sintió que el estómago se le revolvía. La verdad era abrumadora. Todo lo que había creído conocer se transformaba en un mural de mentiras y secretos. ¿Es posible que Kayk sea de ambos? La montaña de emociones se apoderó de él, mezclando miedo y compasión, mientras las balas continuaban volando a su alrededor. De repente, un grito desgarrador rasgó el aire. Isadora, en medio de todo el caos, corrió hacia Kayk sin pensar. Las imágenes se deformaron en cámara lenta, mientras Fernando gritaba: «¡No, Isadora! ¡Regresa!». Pero su hija ya estaba en movimiento, intentando salvar a Kayk de su lugar ahora vulnerable. Un disparo resonó de nuevo, y cuando Fernando se volvió hacia la dirección del sonido, la visión se tornó oscura. Gerson, en medio del pánico, había alzado su arma para disparar a la figura que se deslizaba, y en un giro increíble impactó a Kayk. Todo se volvió un torbellino de caos y gritos, luz y oscuridad. Fernando sintió que el tiempo se detenía otro instante, su corazón aplastado por la realidad de lo que sucedía. ¿Y si todo esto no era un simple accidente?, pensó. Gerson, la traición, la familia, todo era un juego de piezas perfectamente alineadas. ¿Hasta dónde llegarían para proteger sus secretos? El pánico se extendía y los disparos resonaban. Fernando se dio cuenta de que el caos exterior se estaba reflejando también en su corazón. Las verdades se precipitaban al abismo, y él, atrapado en medio de todo el horror, necesitaba tomar una decisión. ¿Salvar a Kayk? ¿A su hija? ¿A sí mismo? Las respuestas eran un eco en su pecho. La vida de todos pendía de un hilo, y el desenlace se acercaba a pasos agigantados. Un horizonte incierto, lleno de sombras y misterio. La única pregunta que permanecía era: ¿qué más estaban dispuestos a perder? Fernando sintió cómo la adrenalina lo invadía mientras el eco de la balacera persistía. «¡Isadora!», gritó, pero su voz se ahogó en el caos. El mundo se volvió una mezcla de ruido y confusión, pero todo pareció detenerse cuando vio a Isadora corriendo hacia Kayk, desafiando cualquier noción de peligro. Su corazón se paró por un segundo. «¡No, Isadora! ¡Aléjate!». Pero era demasiado tarde. El estruendo de otro disparo resonó en el aire, y todo se volvió un torbellino. Gerson se veía frenético. Su expresión era de pánico y rabia. Fernando sentía que el aire se volvía denso, pesando como plomo en sus pulmones. Un pensamiento cruzó su mente: «Esto no debería estar pasando».
Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Clara, la realidad se transformó en algo que nunca imaginó. Y luego, el giro que cambiaría todo. Una figura empezó a emerger de la multitud, donde todos estaban aterrados. André, el mentor de Fernando. Un hombre que había sido un pilar en su vida. Alguien que había enseñado el valor del poder y el control. Pero hoy su mirada era traicionera, oscura. «¡Gerson! ¡Aguarda!», gritó interponiéndose entre el caos y la escena central. Ojos de furia brillaban en él mientras se acercaba. Fernando frunció el ceño, sintiendo que su mente se nublaba. «¿Qué hace aquí?», la pregunta aleteaba en su mente. «Yo soy el encargado de esta familia», dijo André con voz firme, cruzando la línea. «Kaik me pertenece también». En sus palabras había una certeza que sacudió a todos. Gerson, confundido, no sabía cómo responder. «¿Qué? Tú no tienes derecho sobre él», gritó, pero había un temblor en su voz. Isadora se detuvo, viendo cómo el horizonte de su mundo empezaba a temblar. «¡Eres un ladrón, glotón de poder!», espetó Clara, sus ojos ardiendo. La atmósfera se tornó en un desafío entre los hombres, como dos titanes dispuestos a chocar. Los murmullos entre la multitud empezaron a crecer. Cadenas de indignación se formaban irreversiblemente. La conexión se palpaba. André, inflexible, se acercó más. «Fue un plan, desde el principio. No soy solo el mentor de Fernando, soy su socio. Nos hemos asegurado de que nadie pudiera tocar a Kaik». Cada palabra era un puñetazo en el estómago de Fernando. El horror se apoderó de su pecho. «¿Cómo pudiste? ¿Planeaste todo esto?». La revelación parecía iluminar un nuevo camino de oscuridad. «Era necesario», respondió André con frialdad. «La apertura de tu corazón ha sido un peligro. Has dejado que ellos se interpongan». La respiración de Fernando se detuvo en su garganta. Su deseo de proteger a Isadora y a Kaik había alimentado un juego mucho más complejo. Pero el caos no cesaba. En medio de esta revelación, un grito resonó. «¡Mamá!», el grito de un niño. Allá, al final de la calle, una figura pequeña apareció, con los ojos llenos de terror. Una niña, descalza, sin protección. «¡Mamá, no te vayas!». La mirada de Clara se congeló. «Sofía», murmuró, como si le estuvieran atravesando el alma. Esa niña era su hija, perdida en la tormenta de secretos. Fernando sintió que el mundo se colapsaba y se llenaba de nuevos giros de traición. Él era padre, pero había más que solo su hija aquí. André rió, un sonido frío y cruel. «¿No te lo dije, Clara? Por cada acción hay consecuencias. Y ahora tienes que elegir». De la multitud se volvió a agitar. La revelación golpeó como un rayo. Clara se tambaleó. La realidad de que toda su vida había estado enredada en una red de engaños y traiciones la apresó. Todo lo que había construido, cada paso que había tomado, se desmoronaba a su alrededor. «¡No! ¡No puede ser!», gritó Fernando, sintiendo que el aire se le escapaba. Y entre los gritos de la multitud, una pregunta resonó en su mente. ¿Qué más estaban ocultando? La sombra oscura de André se alzaba sobre ellos, mientras la pequeña Sofía se acercaba con su mirada perdida. Una epopeya de secretos desmoronándose ante sus ojos. Y en ese momento culminante, toda la historia parecía desbordarse, llevándose consigo cada fragmento de normalidad. La pregunta flotó en el aire contaminado por el pánico, y Isadora, con los ojos llenos de lágrimas, miró a Kaik, deseando que el caos se detuviera, que las balas dejaran de volar. «¡Kaik, ven aquí!», gritó, pero su voz se ahogó en el ruido ensordecedor.
Kaik, herido pero valiente, quiso levantarse. «No dejes que esto acabe así», exclamó, su voz rasposa pero firme. «No podemos permitir que la venganza nos consuma». La presión dentro del pecho de Fernando se intensificaba. Cada palabra de Kaik era un eco de esperanza y desafío. Y ahí, con la vida de todos en juego, una decisión desesperada se encendió en su interior. Andrés se acercó, empujando la confusión hacia un lado. «¡Deténlo, Gerson!», rugió, los ojos llenos de furia y determinación. La tensión estalló y un giro inesperado ocurrió. Gerson, descontrolado, alzó su arma, pero antes de apretar el gatillo, un grupo de hombres apareció. Eran aliados de André, interviniendo en el caos, asegurándose de que Kaik, el verdadero hijo, tuviera la oportunidad de sanar su historia. «¡Basta! Esto no es un juego», intervino uno de ellos, esbozando una sonrisa de complicidad. En un instante, la energía cambió. Las balas encontraron su camino hacia el suelo, y en un giro revelador, Gerson fue desarmado, sus brazos siendo arrastrados por el peso de sus propios errores. El poder ya no le pertenecía. La lucha interna de Gerson se desvaneció. Las preguntas que antes lo atormentaban se desvanecían junto a su arrogancia. «Yo», titubeó, con lágrimas naciendo en su visión. Las sombras de su propia traición lo habían alcanzado. Clara, temblorosa, se acercó a Kaik. «No te he perdido», susurró, mientras sus manos temblaban, tocando su rostro. «Soy tu madre, y siempre estaré aquí». La conexión entre ellos restableció un equilibrio en el fragor de la tempestad. La sorpresa llenó los rostros de todos. Kaik, con su expresión de dolor, sonrió débilmente. La luz de la verdad comenzó a filtrarse a través de las nubes de miedo. Una situación distinta había brotado de la mano del destino. Fernando sintió que su corazón latía con fuerza. Había más que solo poder y dinero. La familia, el amor, la conexión auténtica eran mucho más significativos. Se agachó, sosteniéndole la mano a Isadora, quien lo miraba con ojos llenos de esperanza. «Todo estará bien», le prometió en voz baja, sintiendo el poder de su vínculo. Mientras el caos se apaciguaba, una sirena de ambulancia finalmente rompió el silencio. El equipo médico se movía con eficacia. Fernando decidió que había llegado el momento de un nuevo capítulo. Esa vida de poder había sido una ilusión. Esta vez quería construir algo real, un legado de amor y verdad. «Mi familia», se murmuró a sí mismo, entendiendo que lo que realmente importaba era el amor que sostenía. Las sombras de la historia, aunque aún pesadas, comenzaban a disiparse, porque al final, cada drama, cada secreto, cada lágrima derramada, llevaban a un paso que transformaba el destino. Kaik se levantó con ayuda de su madre y su padre, mirando hacia el horizonte. Sin embargo, una pregunta flotaba en el aire, como un eco persistente. ¿Serían capaces de enfrentar el futuro? ¿O los fantasmas del pasado seguirían acechando? Fernando sintió que el viaje apenas comenzaba. «Acompáñanos, porque esto aún no termina. Suscríbete al canal ahora. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Aplasta ese botón de me gusta. Si te ha emocionado esta historia y para ayudar con el algoritmo, y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante final. ¿Qué piensas sobre el destino de Kaik y Isadora?
Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad. No esperes ni un segundo más.